¿Cómo hacer SEO on-page fácil y de forma muy eficaz? Es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Para ello os estoy mostrando, ya sabéis que no suelo mostrar mi cara, aunque queda mucho más espectacular y bueno, pues los canales de YouTube van mucho más hacia arriba con las caras parlantes y haciendo los vídeos simpáticos y tal, pero bueno, no es nuestro estilo aquí en Web Estilo. Lo que queremos es que aprendáis y no es tanto nuestra intención hacer crecer nuestro canal, sino compartirlo, nuestros métodos de trabajo y lo que vamos haciendo para que os sea útil también a vosotros, no dejarlo en exclusiva para nosotros. Bueno, y para hacer el SEO on page, y vamos ya de lleno al asunto, hemos estado probando varios plugins de SEO on page y al final nos quedamos con Rank Math. Creo que Yoast también es bastante bueno, pero nosotros al final nos hemos decidido por Rank Math y es el plugin con el que estamos haciendo todo el SEO on page de las entradas, de las páginas y demás. Bueno, aquí lo que tenéis es la vista del backend de Web Estilo, de nuestras entradas, y a la derecha veis pues todos la información que os va vertiendo Rank Math en la vista. Esta es la nota que le pone a nuestro SEO on page. Veis que no tenemos un 100 sobre 100, pero es que hay algunos detalles con que creemos que es mejor no llevarlos a rajatabla, y ahora cuando entremos en lo que es la entrada propiamente dicha os explicaremos cuáles y por qué. Esta es la nota total que le da nuestro SEO on page, sobre 100 pues un 90. La palabra clave es Agencia SEO Madrid, que es donde está ubicada nuestra agencia. Veis que nos genera el esquema automáticamente, que es una opción bastante rápida, fácil, para no complicaros la vida, para añadir esquema a vuestro blog y eso de forma fácil y sin complicarse mucho la vida, aunque se puede mejorar mucho el esquema porque claro, se puede trabajar mucho más, pero bueno, tenéis un esquema de forma fácil. Los enlaces totales que tiene la entrada, el número de enlaces que son salientes hacia otros dominios y los enlaces internos que hay hacia nuestro propio dominio. Bueno, esto es un resumen rápido de toda la información que os ofrece el plugin con la nota final. Bueno, pues vamos a editarla, la entrada, para entrar ya en más harina y que veáis cómo lo estamos haciendo nosotros, con qué criterios, y repasando todos los ítems de Rank Math que al final van a dar la nota final y cómo lo podéis hacer. Vale, pues vamos a ir viendo, aquí tenéis el resumen de la nota final y viendo poco a poco cada uno de los ítems. Este es el snippet. Rank Math os genera automáticamente el snippet. Bueno, hay cosas que voy a obviar porque supongo que la mayoría de vosotros tenéis cierto nivel. Si alguno no tiene el nivel o se le escapa alguna cosa, como por ejemplo el snippet, voy a obviar lo que es un snippet, imagino que lo sabéis. Si no lo sabéis, por favor, ponedlo en los comentarios y con mucho gusto pues contestaremos vuestros comentarios, resolviendo dudas y demás. Dicho esto, vamos a continuar. Veis aquí un campo. En este campo vamos a poner la agencia SEO Madrid, es la palabra clave. Y eso es lo que tenemos que poner en ese campo, la palabra clave que vamos a atacar en la entrada. En la versión Pro, que veis aquí la opción para pasarte a la opción Pro, permite varias palabras clave y puede ser una buena opción pasarse a la versión Pro de Rank Math, pero sinceramente pensamos que con la versión gratuita es más que suficiente, porque nosotros lo que hacemos es atacar una palabra clave por entrada y no varias, aunque se pueden poner varias, pero bueno, lo ideal es atacar una. Y luego el propio contexto del contenido, si es un buen contenido, os va a ir dejando palabras clave relacionadas y no va a hacer falta pasarse a la versión Pro. Pero bueno, ahí lo dejo, por si a alguno le interesa. Bueno, este es el input donde va la palabra clave que vamos a atacar.
tenéis la opción de esta entrada es un contenido esencial si lo marcáis. Luego la propia inteligencia del plugin en otras entradas que hagáis os va a sugerir, por ejemplo aquí, vamos a ver dónde lo pone, os puede sugerir, ¿veis? Que pongáis links a otros contenidos que han sido marcados como contenido fundamental. Por ejemplo, nosotros hemos marcado también Agencia SEO Toledo y posicionamiento web en Toledo en otras entradas, y ahora nos lo está sugiriendo que enlacemos con enlaces internos a estas entradas anteriores que marcamos. Volvemos a Rank Math aquí en el campo como contenido esencial. El siguiente grupo de inputs es el SEO básico, ¿veis? Y vamos a ir haciendo todo el guía burros que Rank Math nos está contando y nos va a detectar automáticamente según vayamos redactando la entrada. Entonces, lo primero es usar la palabra clave objetivo en el título. ¿Veis? Es Agencia SEO Madrid y en el título lo estamos haciendo. Vale. Os decíamos antes que no llegamos a la puntuación 100 de 100 porque no hacemos todo lo que dice Rank Math. Y una cosa que se va un poco contracorriente, sobre todo en vuestro SEO a largo plazo, es el tema de los semáforos, tanto de Yoast como de Rank Math. O sea, no hay que obsesionarse en llegar al 100%. Porque si no, lo que estamos haciendo es escribir para Google en lugar de escribir para el usuario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es escribir para el usuario. Sí es cierto en que hay varias zonas de la entrada en que esto es impepinable. Tenéis que poner la palabra clave. Y una de ellas es el título. Poner Agencia SEO Madrid en lugar de Agencia SEO en Madrid queda un poco antinatural y entonces va a quedar un poco a martillazos, pero el título sí es un sitio donde tiene que estar vuestra palabra clave. Entonces, una forma de hacerlo y que no quede tan a martillazos es como lo hemos hecho. Agencia SEO Madrid, 2 puntos, cuánto cuestan y qué ofrecen. Así no queda, bueno, pues tan artificial y que cante tanto que estamos escribiendo para Google, en este caso, con su palabra clave. Vale, ¿dónde más es impepinable que aparezca nuestra palabra clave sí o sí, aunque quede un poco artificial? Pues en el snippet. Si editamos en el snippet, veis que automáticamente con unas variables Rank Math nos pone el propio título y no hay que modificarla. A veces sí que lo tendremos que modificar porque ya veréis que luego podemos mejorarlo un poquito con los propios parámetros de Rank Math. Y en la descripción, tanto en el título como en la descripción, como en este caso se cumple, porque en el título y en la descripción aparece, pues habríamos conseguido el ítem como marcado. Y ahí también es impepinable que aparezca nuestra palabra clave, dentro del snippet, en el título y en la descripción, sí o sí. En el texto ya no es tan recomendado, pero bueno, vamos a hablarlo un poquito más adelante. Vamos a ir ítem a ítem. ¿Veis? El segundo tip es que la palabra clave objetivo se ha usado dentro de la descripción SEO, dentro de la descripción del snippet. El tercer tip es que la palabra clave objetivo se ha usado en la URL. Entonces vamos a las propiedades de la entrada y veis que en la URL tenemos Agencia SEO Madrid. Y es solo tan sencillo como ir haciendo todo lo que os diga Rank Math, así de fácil. Siguiente tip, la palabra clave objetivo aparece en el primer 10% de tu contenido. Esto también hay que hacerlo. Entonces va a quedar también un poco como a martillazos. Aquí ya es un poco de vuestra imaginación ver cómo se cuadra para que no sea tan artificial, tan robótico la escritura. Y yo, por ejemplo, en este caso, he puesto esta redacción que os puede servir de ejemplo. Si está leyendo este artículo, es muy posible que esté buscando Agencia SEO Madrid. Bueno, pues una forma, pues intentando así ser un poco original, muchas veces no lo conseguimos, para meter la palabra clave sin que sea un martillazo. Meterlo en el primer 10% del contenido y sobre todo en la primera línea. En este artículo ya estamos atacando la palabra clave. La palabra clave objetivo se ha encontrado en el contenido, claro, ya está en el primer 10%.
El contenido tiene 1994 caracteres de largo, o sea, vuestras entradas tienen que ser con contenido y tenéis que poneros a trabajar. Para conseguir contenido hay varias argucias que serán objeto de otro vídeo. Si no queréis perderos ninguno, suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita para que no os perdáis contenido relevante de próximos vídeos. Pero vamos, que tiene que ser contenido de valor, que Google vea que el usuario encuentra lo que necesita en vuestra entrada, que no tenéis rebotes en ella, o sea, que están bien trabajadas. Esto es fundamental. Si no hacéis esto, no vais a conseguir nunca un buen posicionamiento. O sea, vuestro contenido no puede ser cualquier cosa. Tiene que estar bien redactado, además redactado a pesar de los semáforos de Rank Math o de Yoast, no tiene que estar redactado para Google, tiene que estar redactado para el usuario. Y tiene que ser contenido de valor con longitud, que incorpore vídeos, que incorpore fotos, o sea, hacer una cosa bien. Si no, no lo vais a conseguir, porque Google cada vez, la inteligencia artificial de los motores de búsqueda de Google cada vez saben entender mejor las emociones humanas, aunque parezca mentira, y si no es algo que gusta y es de utilidad, no lo va a rankear con el tiempo, a largo plazo. Vale, podría haberlo hecho un poquito más largo, pero bueno, así me ha quedado, es lo que me ha quedado, y me da solo un tick verde sin llenado. Aquí estoy perdiendo un poco de puntos, pero bueno, tampoco hay que obsesionarse con esto, tiene que ser un contenido de valor. En los tips adicionales, vale, la palabra clave objetivo se encuentra en un subencabezado. Esto es importante también. Y la palabra clave tenéis que ponerla en un subencabezado, aunque quede un poco robótico. ¿Veis? Yo, por ejemplo, aquí no lo he puesto robótico, porque en un H2 no me gustaba ponerlo ahí ese martillazo. Y aquí he puesto el precio de las agencias SEO en Madrid, con lo cual ya estamos poniendo otra keyword relacionada. Y por aquí habrá algún header, algún encabezado. Mira, aquí lo tenéis, ¿ves? Aquí un poco más escondido debajo de las fotos para que no se vea tanto el martillazo, pero aquí metemos la palabra clave tal cual. Modelos de precios de las agencias SEO Madrid, ¿vale? Y lo metemos en un header. Eso sí que nos rendimos a las indicaciones del semáforo. Se ha encontrado la palabra clave en atributos de las imágenes. Bueno, pues aquí metéis varias imágenes y en una de ellas metéis como atributo alt agencia SEO Madrid, que es la palabra clave que estamos atacando. Vale, seguimos con... Vale, la URL tiene 68 caracteres de largo, os va a pasar pues una limitación de caracteres, creo que está en 78, para que mantengáis una URL cortita. Genial, estás enlazando a recursos externos pues en vuestro contenido y de forma natural, si es posible, huid de los anchor links demasiado literales. Esto Google ya empieza a discriminarlo también, como os digo, cada vez es más listo. Va a llegar un momento en que va a ser más listo que nosotros. Pero ponéis pues un anchor, quizás un poco largo de más, pero bueno, es más importante hacerlo natural. Y tenéis que hacer links tanto a recursos externos, además recursos externos que sean de relevancia, que tengan un dominio con un ranking bastante alto, en la página un PageRank alto, y tenéis que meter, aunque perdáis cierto pues jugo de vuestro PageRank, pero tenéis que meter ese enlace dofollow. Y luego, por supuesto, otros enlaces internos a otras páginas o a otras entradas de vuestro propio blog o de vuestro propio sitio. ¿Vale? Eso es lo que va a controlar Rank Math en estos tips. ¿Veis? Hay al menos un enlace externo con dofollow. Esto es importante, que tengáis un dofollow. Estás utilizando otros recursos web, ¿vale? Pues que seguramente esté poniendo vídeos, imágenes, tenéis que ponerlo así. No has utilizado antes esta palabra clave objetivo, muy importante, que no repitáis entradas con la misma palabra objetivo. Estás usando content ahí para optimizar tu entrada, y es que Rank Math os da un pequeño módulo de inteligencia artificial que os ayuda a optimizar la entrada. En la versión gratuita tenéis 5 créditos y si queréis más créditos ya hay que irse a la versión de pago.
Lo tenemos aquí, el content ahí, por si queréis echarle un vistazo. Veis y os da un análisis de cómo están rankeando otras páginas, otros contenidos y qué características tienen esas páginas promedio. Entonces veis, en palabras, pues las que están rankeando usan entre 839 y 1259, nosotros tenemos 1994, o sea, vamos sobraos. Nos ofrece una cuenta de links, hay que usar entre 5 y 8, usamos 8. Cabeceras entre 10 y 15, usamos 13. Medios, imágenes, vídeos y demás entre 5 y 8, usamos 7. Y luego aquí os da, bueno, pues unas pequeñas sugerencias de qué palabras claves usar en el contenido, en los encabezados. Veis que yo no estoy haciendo todo, ni mucho menos, en el título SEO y en la descripción SEO. Vale, pero yo no lo hago todo por lo mismo que os decía. Sí es cierto que vais a rankear, o sea, si vosotros hacéis lo que os dice Rank Math, vais a rankear, sí o sí. Pero mirad, yo soy más partidario de largo plazo y siempre redactar para el usuario, para el lector, y no para Google, y hacer las cosas de la forma más natural posible, aunque Rank Math o Yoast o el que sea os esté diciendo otra cosa. A largo plazo pienso que va a ser mejor. En el corto es posiblemente que tengáis cierto aumento de tráfico y un mejor ranking, pero esto va a terminar cayendo sí o sí. Pero bueno, esto ya depende de vuestro plazo. Sí, a lo mejor os compensa meter las palabras claves y trabajáis muy en el corto plazo y no aspiráis a nada en el largo. Esto ya tenéis que valorarlo un poquito vosotros. Vale, pues con esto cerramos el análisis de inteligencia artificial y continuamos con el resto de tips. Vale, legibilidad del título, pues la palabra clave se ha usado en el principio del título y el título SEO no contiene un número. Vale, muchas veces nos sugiere que pongamos títulos del tipo 7 mejores agencias de Madrid, y ese 7 pues llama la atención y tiende a ser un clickbait, un cebo de clics para que el lector pues se anime a hacer clic, pero bueno, en este caso tampoco lo hemos hecho así. No hemos, pues, en la forma de redactarlo pues nos hemos inclinado por no meter el número y con lo cual también nos va a descontar puntos, digamos así. La legibilidad del contenido pues es bastante importante porque a Google le gusta mucho que uséis un plugin que os genere un resumen, una tabla de contenidos. Vale, y os voy a enseñar la que estamos usando nosotros, que es un plugin que va muy bien. Y esta es dentro de la entrada donde podéis hacer configuraciones específicas para la entrada, pero os lo voy a mostrar desde la página, desde la vista de plugins, mejor para que lo veáis y así os digo el nombre en perfecto inglés y no me equivoco porque bueno, mi inglés pues es como es. Entonces vamos a ir a la página de plugins y este es el plugin en cuestión, el Easy Table of Contents, ¿vale? Este plugin, pues nada, os lo instaláis y automáticamente a partir de los encabezados que vais poniendo en la redacción de vuestra entrada os va a generar automáticamente un índice, una tabla de contenidos. También Rank Math va a controlar que tengáis párrafos cortos y de fácil lectura, y si en algún momento usáis un párrafo demasiado largo os va a penalizar. Después es un poco lío pues encontrar ese párrafo, así que estaros atentos continuamente en la redacción para si esto salta corregirlo rápido, porque si no después tenéis que buscar por todo el contenido hasta dar con el párrafo en cuestión que está dando el problema. Y luego revisa que el contenido contiene imágenes o vídeos. Vale, pues veis que usar este plugin pues es una forma rápida y muy eficaz de tener en cuenta todos los parámetros para tener un SEO on-page correcto. Y luego ya dependerá de los factores externos, sociales, de interacción, estadísticas del comportamiento de los usuarios en nuestra página, bueno, todo el resto de factores que Google tiene en cuenta
a la hora de posicionar su indexación. Pues nada amigos, esperando que este vídeo haya sido de utilidad, me despido, como siempre, insistir si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o habéis detectado algún error, con mucho gusto, quedamos a vuestro servicio, indicárnoslo por favor en un comentario al vídeo. Hasta la próxima.